de hace 49 años, en 1967, las Naciones Unidas aprobó una especie de tratado internacional sobre la soberanía internacional de la Luna, porque venía el ascenso en aquella época de la Unión Soviética en el espacio. Habían tirado el primer Sputnik al cielo, habían tirado el primer ser vivo a la estratosfera, la perrita Laika, después tiraron a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, y aquella locura de ir corriendo hacia el espacio y hacia la Luna condujo a que los Estados Unidos impulsara ese tratado en las Naciones Unidas, que fue aprobado, donde la Luna no le iba a pertenecer a ningún país en concreto y le iba a pertenecer a toda la humanidad, digámoslo así. Finalmente, en el año 67 también los gringos llegaron primero que los rusos a la Luna con Armstrong, y ahí siguió esa lucha internacional y el tratado sigue vigente. Sin embargo, hay algo interesante. Dicen que el segundo que llegó a la Luna lo que se encontró fue las viejas pisadas de Armstrong. Algunos dicen que aquello fue un escenario montado. De Guatemala, un chiste guatemalteco. Pero ayer salió la noticia, o un día de esto salió la noticia, de que el presidente Obama había autorizado, a través del organismo que regula el espacio en Estados Unidos, la FAA, a una empresa privada para que si llegan a la Luna puedan hacer exploraciones mineras y explotar minerales que pueden ser usables en la Tierra. Y esto asegura de una u otra manera la posibilidad de que pueda usarse ahora la Luna como un bien de carácter explotable por el sector privado, con derecho de posesión sobre las explotaciones que puedan realizarse. Se les va a poder decir que están en la Luna, ¿no? No, que va. Pero en el fondo ya se está abriendo un debate interesante sobre lo que es un bien que pertenece a toda la humanidad y una autorización que está dando el gobierno actual de los Estados Unidos para la explotación privada de la Luna, que es interesante. Bueno, pero eso significaría que los Estados Unidos están haciendo con la Luna lo que han hecho con todos los países de América Latina desde hace tiempo, ¿verdad? Exactamente. Hay una anécdota que la cuenta, espérate para ver, yo no sé si fue el mismo Gore, Al Gore. En relación con Ronald Reagan. En una oportunidad, creo que fue, si no fue Al Gore, fue otra personalidad que influía en el debate ambiental, le explicó a Ronald Reagan, y entiendo que Ronald Reagan le entendió a pesar de todo, que le costó entenderle, pero entendió. Los océanos, el fondo oceánico en muchas regiones, incluso tropicales, como sería el caso del Domo del Pacífico, está cubierto por una capa asaz importante de clatratos de metano. Bueno, eso no es necesario entrar en tecnicismos. Los clatratos de metano son unas organizaciones cristalinas constituidas por agua y metano. Y que... ¿Cómo se dice? Astratos. Clatratos. Clatratos. Pero por la estructura de esos cristales y por la presión y la temperatura que hay ahí, es estable. Son estables, entonces no se desprende el metano, porque de lo contrario se formarían unas burbujas mamutáceas de metano y nos llevaría a la trampa. Eso parece que está ocurriendo, sí, esa ebullición de metano en los mares polares, cercanos al polo, en Alaska y Siberia, digamos. La explicación que le dio
Al Gore, creo que casi estoy seguro que era él. Pues de los políticos es el único que puede. Bueno, que ha escrito sobre eso. Sí, claro. Entonces, sobre el medio ambiente. al darle la explicación, lo que Gore sugirió fue que se declarara intocable eso, por razones ambientales. Hay una lógica ahí inescapable, claro, porque si eso se explota, ya no hay vuelta de retorno con el asunto. Si eso se explota, pues explota. Sí, se explota. Entonces, Reagan le preguntó, pero ¿quiénes tienen la tecnología para explotarlo? Y el otro, con toda la honestidad del caso, que era estupidez, creo yo, tratándose de Reagan, le dijo que al parecer solo los Estados Unidos lo tenían. Entonces dice, no, si nosotros tenemos la tecnología para explotarlo, es nuestro. Y se acabó la conversación. Y claro, es la misma historia. Exactamente igual están haciendo ahora. Lo que pasa es que se les escapan detalles como, por ejemplo, que hay casi una certeza de que los chinos van a llegar y se van a instalar en la Luna probablemente antes que todo el mundo. Están en ese proceso. Claro, Su objetivo es llegar a la Luna. Claro. Y eso no hace mucho ruido antes de quebrar las nueces, ¿verdad? Van a anunciar cuando estén allí. Sí, claro. Y bueno. Sí, con los ojos oblicuos ahí se el asunto de esto, a mí me llamó la atención del reportaje que leí, el que se piensa en explotar minerales para traer a la Tierra. Es decir, incluso se habla hasta de la posibilidad de agua, que es una cosa que está en discusión en la Luna, pero en todo caso, ese es el tema. Es decir, el proceso de ir a hacer una explotación minera a la Luna para traer metales aquí o minerales ya procesados, eso debe ser súper caro. Ahora hicieron un por cambalache, más barato que se hagan los viajes al espacio. porque estaban muy concentrados en lo de Marte, trabajando muchísimo sobre posible colonización. Bueno, pero es que hablan de colonización, tampoco yo me entiendo, no veo, digamos, en perspectiva inmediata grupos humanos yéndose a vivir a Marte, ¿verdad? Sí, para colonizar allá y quedarse viviendo allá y hacer una nueva civilización, digamos así. Los que hablan de eso como posibilidad productiva, están dando un plato de babas a la humanidad para que se sienta esperanzada ante lo que probablemente creen que es una catástrofe inescapable. Pero más, ¿quiénes tendrían posibilidad real de viajar a Marte? Los pobres. No. Este astrofísico norteamericano negro, Dean Tyson, lo dijo en una oportunidad. ¿Para qué me dijo? Eso es estúpido. Tyson, ¿por qué? ¿El apellido del boxeador? Sí. Ese es un caso muy interesante como individuo que yo recomendaría que aparece mucho en la red, que se le escuche. Eugene Tyson. No, Degener Tyson, es así, es que es de origen, el apellido primero es de origen francés y el segundo. Él es Tyson. Acuérdense que ellos tienen apellidos debería ser, los apellidos de él podría ser Obama al azar o una cosa así, porque es africano, de origen africano. La historia es que él razona delante de una audiencia muy importante de esta manera. Bueno, tomando en cuenta el estado real del planeta Marte en términos de recursos para la supervivencia de cualquier especie viviente, es estúpido, porque saldría más barato rehabilitar la Tierra. Claro. Pensando porque no hay que construir una atmósfera, que es en Marte, la atmósfera de Marte existe, pero es tan tenue que aunque si fuera puro oxígeno, sería ridículo contar con ella. Y resulta que no, que es como es 90% CO2. Entonces, pero eso que acabas de decir es la Biblia realmente. ¿Por qué
mientras no se rehabilita verdaderamente la Tierra, seguir hablando de los satélites, los planetas. Estaba demostrado que la producción de armamento que se está aplicando en este momento en guerras, bombas y eso, lo que se ha gastado en la guerra de Irak satisfacería la cuestión del hambre del África por más de 10 años. El último, y resolvería el problema de hambre, resuelve el problema de hambre del mundo prácticamente. Claro. Y se gasta ahí en pocos meses una cantidad de armamento y de plata. El último mensaje, y seguimos produciendo más pobreza. El último mensaje de Obama al Congreso, a finales del año pasado, sí, dijo que todo lo que se había gastado para ir a la Luna y para explorar el espacio, lo iban a invertir este año en encontrar la curación del cáncer. Y no han hecho nada. No sé, la verdad, tal vez sí, pero fue así como un efecto del momento, pues muy interesante, ¿verdad? Es que es muy difícil que haya una decisión realmente aplicada, porque las decisiones gubernamentales, políticas, pues se toman, pero luego queda por ver si se ejecutan. Sí, sí. Todas las repúblicas que se han fundado son decisiones que han resultado en cualquier cosa menos república, ¿verdad? Pero en esto de destinar recursos hay una imposibilidad natural, porque quienes tienen los recursos solo quieren invertirlos en aquello que produce recursos adicionales inmediatamente. Claro, son productivos. Sí, entonces, así es. Vamos a ver el caso, un argumento que leí muy interesante. Perdona, es que quien tiene recursos es porque tiene capital. Si tiene capital es capitalista, entonces utiliza la filosofía natural de sacar de lo que invierte. Y aún en un país donde haya, digamos, cierta sensibilidad, cierta aceptación de un régimen más o menos socialdemócrata, como el estado de bienestar funcionando, si usted dice, vamos a dedicar tal cantidad de recursos, que tienen que salir de impuestos, obviamente, principalmente, a una finalidad cuya productividad está a largo plazo, aún ahí habrá rechinar de dientes. Por eso es sorprendente, y el otro día estaba viendo yo un reportaje de este Brown, el periodista desgarbado que imitó Trump. Me interrogó. No, es desgarbado porque le gusta hacerlo. Pues es que el que escribió Estúpidos Hombres Blancos. Sí. Este hombre coge y hace un ejercicio muy simple. Se entera de que allá por los años 60 la educación en Finlandia era tan mala como la de Estados Unidos, y más bien estaba empeorando. Y entonces dice, bueno, algo pasó que los finlandeses decidieron que no les gustaba eso, tomaron decisiones, y muestra el gráfico donde se van separando estados, y en este momento Finlandia en educación es el primer país del mundo, estado el número 29. Entonces dice, voy a ir a ver qué hicieron, y se va para Finlandia y empieza a hablar con los finlandeses, con los maestros, con la ministra de Educación y todo eso. Y claro, en esencia, al final es que los finlandeses tomaron la decisión de coger un tipiscuichal, para decirlo en alajuelense, de recursos y destinarlos a la educación, pero de una manera equitativa. Primero, no hay escuelas privadas, no hay enseñanza privada. Entonces, toda la enseñanza finlandesa es excepcionalmente buena. Pero nadie, dice ahí, ningún finlandés, por muy rico o pobre que sea, se tiene que preocupar por a qué colegio o escuela va a mandar a sus hijos. Lo que se preocupa es por ver a qué distancia donde él vive está la escuela pública, porque es idéntica a las otras. Y eso tiene un significado en términos de recursos
aparentemente no productivos, porque ahí no producen botellas, ni camiones, ni teléfonos, cosas que se pueden vender, pero evidentemente están dándole un resultado al país que se refleja. Además, los salarios de los educadores. Bueno, esa es parte del recurso, eso es del uso de los recursos. Sí, claro. Pagarle a un maestro un sueldo que es parecido al de un médico ya no se considera un desperdicio, ¿verdad? Eso es. Pero ese es un caso excepcional. A lo que iba es a esto, en uno de los datos que por ahí encontré, se demuestra, parece demostrarse, que 1/3 de la economía actual del mundo tiene que ver con actividades, productos, procesos, sistemas que no podrían darse si no hubiera sido por la teoría cuántica. Y bueno, pensaría la gente que contribuía de algún modo a que Einstein, Schrödinger, Bohr discutieran a veces sacremente porque no estaban de acuerdo sobre el tema de la teoría cuántica para irla aclarando. A ellos tenían que pagarle los hoteles, los sueldos en las universidades. Y más de uno habrá dicho, ¿para qué esa partida de vagabundos para que estén hablando de partículas que viste, eso cualquiera ahora lo ve y dice, bueno, ¿cómo es que, por ejemplo, la resonancia magnético-nuclear, que ahora ya la medicina no le dice nuclear para no asustar, porque tiene que ver con el núcleo de los átomos, ¿no? Que tanto le he dado a la ciencia, pero a la medicina en particular, ¿verdad? Pero yo la conocí cuando estudiaba química como una cosa casi de brujería, ¿verdad? Y nos servía mucho en el trabajo nuestro. Y jamás iba a pensar, íbamos a pensar los que estábamos usando lo que íbamos a llegar al punto en que a nosotros nos iban a meter en un ambiente en el que se haría resonancia magnética de nuestro cuerpo entero, ¿verdad? Ese es el problema, que disponer de los recursos requiere que haya una posesión colectiva de una gran cantidad de esos recursos, y más bien el sistema capitalista es cada vez menos lo que la disponibilidad colectiva. Volviendo a ese punto, es el caso, por ejemplo, cuando se distribuye, se diluye esa riqueza y no tiene un efecto, no incide directamente en el propósito que se quiere. Ese es el primer problema. No, eso es una falacia. ¿Cómo? Porque si usted tiene los recursos disponibles colectivamente para dedicarlos a la investigación del cáncer, se usa para eso. Por eso, entonces tienen que poner de acuerdo a la colectividad para... entonces el sistema... algunas de esas cosas se pueden hacer por decisión política también. ¿Cómo? Algunas de esas cosas se hacen por decisión política. Claro, pues claro. ¿Veis? Cáncer, hay que resolverlo. Claro. Ahora encontraron una fórmula de alguna cuestión en los ojos para los ciegos. Es decir, le meten le cambian una celulita y le activan otra y resulta que están dando... Y si ahora hasta le dan vuelta a las córneas y le dan vuelta un montón de carajadas en el ojo. No, hacen... De veras, una maravilla. Pero volviendo a ese punto de lo cuántico y esos aspectos, es el caso de la medición del tiempo. La perfección que se ha llegado actualmente a la elaboración de los relojes. Pero no el reloj solo que usamos nosotros, sino lo que llaman el reloj atómico. Y hay toda una infraestructura internacional orientada a tener un reloj atómico que lleva la precisión al extremo de que solo tiene una desviación o una especie así como de un segundo en algo así como 300.000 o 200.000 años. Es decir, es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque del tiempo exacto hoy depende toda nuestra tecnología. Claro. Aviones, electrónicos, GPS, Waze, todo depende
exactamente de ese factor tiempo. Y entonces invierte una millonada gigantesca en un super reloj que regula internacionalmente el tiempo. ¿Ah? Hay entre las cosas que uno puede plantearse, por ejemplo, en nuestro medio, cuando nos dicen, alguien llegó con mucho orgullo a decirme algo que sí, todos habíamos leído, que en un estudio serio que se hace regularmente, la Universidad de Costa Rica quedó ubicada en el lugar número 21 entre las universidades latinoamericanas, y entonces las que están por encima de la Universidad de Costa Rica son argentinas, Chile, mexicanas, algunas chilenas y brasileñas. Y para de contar, después viene esto. Entonces, pero quiere decir que la Universidad de Costa Rica aparece por encima de la mayoría de las universidades chilenas, de la mayoría de las universidades argentinas, la mayoría de las universidades colombianas, la mayoría de las universidades mexicanas. Y bueno, y me lo decía con mucho orgullo, pero era una persona que se pasa, que en las conversaciones que yo tengo a veces con él, se pasa pegando alaridos por el gasto excesivo de las universidades públicas. Entonces, en cambio, yo estoy seguro que no le importaría que su equipo, que es el Saprissa, contratara a un entrenador extranjero por $40,000 mensuales, ¿verdad? Digo, eso tal vez es un poco caricatura, pero en realidad se trata de que individualmente las personas no tienen claro que, bueno, hay una necesidad de decisión colectiva sobre el uso de los recursos que no se puede dejar en manos de los que lo tienen, porque no lo van a usar para eso. A mediados de la década de los 90, en un estudio hecho por las Naciones Unidas, se contaba que los Estados Unidos consumía al año en helados la suma que habría sido suficiente para darle agua potable a todos los africanos. Sí, claro. Cuando yo estaba en Naciones Unidas. Dice que hay que aterrizar, pues. Ah, caramba. Sí. Me dejó con el cuento cortado. No, es que yo vi con el rabo del ojo que cuando estaba hablando yo lo estaba haciendo. Está bien.